en Wuhan se estaban desarrollando los Juegos Paramilitares mundiales. Habían alrededor de 10.000 militares en esa época de todo el mundo allí, en ese lugar. Y Wuhan es una ciudad muy, muy turística. Empezaron, que eso es lo que generó una de las primeras grandes fake news, ¿no? Una de las primeras grandes dudas que sembró en la humanidad. Dicen, ¿habrá sido un virus natural o fue un virus creado por algún ejército, algún grupo que fue allí y lo sembró? O porque era muy casual, ¿no? Este evento que se organizó en Wuhan y además aparece allí el virus. Pero bueno, las casualidades existen. Paralelamente, fíjense que un mes antes en Estados Unidos se organiza el 19 de octubre un gran simulacro mundial sobre una pandemia. Es decir, se genera un simulacro, se hace prácticamente simulacro para crear herramientas y poder hacer el seguimiento de pandemia. Eso es normal que pero justo el 19 de octubre, es decir, apenas un par de meses antes, en Estados Unidos se había organizado un simulacro para simularlo con una pandemia. Y se había pensado en el coronavirus como uno de los virus que estaba más próximo a mutar. Y eso tiene algún tipo de explicación. Digo, no se pensó ni en los virus de la gripe, ni en ningún otro gripe. Se pensó puntualmente en el coronavirus. Pero el lugar que se había pensado que sería en el que originaría los saltos de especies entre la gente y los animales. Y por una cuestión de esta relación muy, muy cercana, siempre se piensa en los coronavirus porque los murciélagos pican a las gallinas, pican a los cerdos. Entonces, como el cerdo, la gallina son animales que están muy, muy cercanos al ser humano, es nuestra propia flora, de nuestra propia... El ser humano de por sí tiene muchísimos virus y bacterias en el cuerpo. Sin virus y bacterias nosotros no podríamos vivir. El intestino nuestro está lleno, tiene miles de millones de bacterias. Y cuando no las tenemos, empezamos con diarrea. Es decir, que producen ahí un pequeño equilibrio. Pero ya estamos acostumbrados. El tema es cuando aparece un virus nuevo. Allí es donde se produce la pandemia. Y se había pensado un poco que el coronavirus era el que iba a surgir, pero no surgió en la favela de Brasil, sino que surgió en el otro lugar del mundo, en China. En China, en el mercado de Wuhan. El mercado de Wuhan es un mercado muy especial, hay muchísimas especies, allí van a encontrar de todo tipo de especies exóticas, rarísimas, que les puedo asegurar que más de la mitad de las especies que están allí nosotros no las conocemos de este lado del mundo. No se conoce. Y se logró localizar el caso cero. Siempre es importante encontrar el caso cero, la primera persona que se infectó. Hasta ahora se sabe que era una mujer. Esta mujer había estado durante 2 años, manipulaba mariscos y algunos otros animales en el mercado de Wuhan. Esta mujer había estado generando algunos cuadros de más o menos 2 años de duración de cuadros gripales. Cuando se le interroga, esta mujer llevaba casi 2 años así con una pseudogripe constante. ¿Qué se cree que estuvo pasando? Bueno, que en ese momento el virus intentó infectarla, logró infectarla, logró adaptarse al ser humano. Esto seguramente por la proximidad y la manipulación de estos mariscos, el pangolín también es un animal que está sospechado de que haya sido el puente hacia el salto de especies con el ser humano. Esta mujer permanentemente presentaba ese tipo de cuadro. Y esa es una de las primeras etapas en una pandemia. Es decir, cuando un virus salta de una especie a otra, salta esa otra especie, pero el otro paso que tiene que dar el virus es tratar de infectar, de adquirir esa característica que es la de infectar a otras personas, ¿no? Bueno, durante 2 años el virus estuvo aprendiendo. El virus son partículas muy, muy pequeñas, de ADN o de ARN, depende del tipo de virus, y se van copiando nuestras cadenas de
de ADN y ARN hasta que logran adquirir las características que les permiten saltar dentro de la misma especie, es decir, de una persona a otra. Y bueno, aparentemente, por allá por el 10 de diciembre, el virus lo logró, empezó a infectar a personas y a fines de diciembre ya China había anunciado que teníamos un nuevo virus. Este virus tuvo una de las principales difusiones, una de las principales formas de difundirse fue a través del turismo. Se subió a los aviones junto con la gente y en menos de un mes teníamos afectado prácticamente toda Europa. Fíjense que si ustedes van a Europa o miran un poco por allá, la zona donde hace foco en Europa es en el norte de Italia, una de las zonas turísticas más concurridas, ¿no? Allí uno va a esos sectores y hay chinos por todos lados, toda Italia lleno de chinos, filas de chinos, es tremendo. Bueno, se subió en avión, llegó a ese sector. Y empezamos a ver las historias, lo que pasaba ahí en Europa, en Italia, ¿no? Empezamos a ver que en menos de 10 días Italia entró en confinamiento, se encerró. Y fueron ahí las primeras imágenes que nosotros vimos de Italia encerrada porque no entendían lo que pasaba, se les colapsaban los sistemas de salud, se les llenaban las terapias intensivas, tenían que empezar a escoger a quién le ponían un respirador porque no tenían respiradores. Italia entró en una crisis sanitaria hace más o menos desde el 2012. En el 2012 empezaron a recortar gastos en salud, recortaron 38.000 millones de euros, recortaron 40.000 puestos en el sector sanitario y en este momento los necesitaban y no lo tenían. Por eso es que colapsó el sistema italiano. En menos de 15 días estaba de rodillas ante el virus. Pero no fueron ellos solamente, ¿no? De allí pasó rápidamente a España, hubo un gran evento ahí. Por eso es que las reuniones sociales y estos eventos públicos hay que frenarlos, porque hubo un partido de fútbol ahí en el norte de Italia que congregó mucha gente de toda Europa y se dice que fue una de las bombas epidemiológicas, uno de los grandes mecanismos de diseminación de ese virus. Por eso es importante, digamos, dejar de lado todo tipo de reuniones en donde hayan más de 5 o 6 personas porque es el lugar propicio para el virus. Y ese partido de fútbol fue un poco el que diseminó, porque 3 o 4 días después teníamos a España prácticamente en la misma situación. Colapso sanitario en España. En España venían por el mismo camino que Italia, yendo hacia un modelo más de privatización del sistema de salud, un sistema de salud privado. Pareciera ser que a Francia no lo había afectado y que a Alemania tampoco lo había afectado, ¿no? Y cuando llega a Inglaterra, entre Angela Merkel y Boris Johnson, lo que dijeron es, bueno, vamos hacia un modelo donde todos nos vamos a infectar, creo que lo más rápido nos infectamos todos y salimos de este problema, ¿no? Dijeron, y le escuché a Angela Merkel decir que el 60-70% de la gente de Alemania se iba a infectar tarde o temprano. Bueno, 10 días después se dieron cuenta que no era así, estaba Boris Johnson internado en terapia intensiva con respirador. Así de rápido fue todo. Entendieron que esto era grave, quedaron todos los sistemas colapsados, toda Europa colapsado. En aquel momento, fíjense que uno analiza los datos de aquel momento, España en el pico máximo de casos, tuvo su peor día 9.000 casos y Francia 6.800. Y nadie creía en esos números, ¿no? Nadie creía. Francia hoy tiene denunciados con denuncias penales a prácticamente toda la cúpula que manejó la pandemia por haber ocultado casos. Hoy está a un ritmo de casi 50.000 casos diarios. Es decir, que en aquel momento debe haber estado en la misma cantidad. El tema de la manipulación de los datos ha sido realmente la variable de engaño en esta pandemia. Bueno, hasta acá más o menos empezamos a ver una de las estrategias, que es la cuarentena, una de las estrategias que se utiliza para controlar esta pandemia. A medida que el tiempo fue pasando, el virus llega hasta Estados Unidos, llega a Brasil, allí dicen, no, nosotros vamos a defender la economía, vamos hacia un modelo que protege la economía. Si paramos la economía, se va a morir de hambre la gente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando al principio decían, van a morir más de hambre que de coronavirus? Bueno, no pasó eso, la gente está muriendo de coronavirus, ¿no? El tema del hambre de algún modo ha sido solucionado. Y ahí tenemos 2 países como Estados Unidos y Brasil que eligieron
la libertad económica, darle libertad al virus, y hoy entre los dos acumulan el 45% de los muertos y los casos a nivel mundial. Si ellos hubieran hecho algo por controlar la pandemia a nivel mundial hoy estaría en otra situación. Cuando el virus llega a la Argentina, primeros casos por allá por principios de marzo, yo veo ahí algunas preguntas. Si quieren ir dejando las preguntitas ahí en el chat, y después las vamos a ir aclarando. Incluso después, si quieren preguntar con micrófono, tampoco no hay ningún problema. Anótenlas y no se nos escapan ni una. Cuando llega acá a la Argentina, el virus, que tuvimos los primeros casos, el gobierno con muy buen acierto decide confinarnos en cuarentena. Decide cerrar absolutamente todo. Para mí una semana tarde, ¿no? Si lo hubiéramos hecho una semana antes, hoy no tendríamos virus, pero la cerramos cuando ya el virus estaba un poco circulando, pero era muy difícil decirle a la gente nos encerremos con apenas 9, 10 casos. Era bastante difícil. Así todos lograron que la Argentina entrara en cuarentena. Empezamos en cuarentena el 19 de marzo. Ese fue el día que se arrancó, y la cuarentena terminó el 25 de abril. Ese fue el día en el que la Argentina decidió salir de cuarentena y 18 provincias de la Argentina retomaron la actividad prácticamente plena. Y aquí viene un poco lo que nos pasó a los argentinos, porque hoy los argentinos estamos casi en el top 5 de cantidad de casos a nivel mundial y en el top 10 de la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes. Es por lo mismo que le pasó a todos los países hacia adentro. Cuando uno mira los estados no siempre están gobernados siempre la misma identidad política que el Estado Nacional. Uno puede tener gobernando alguien del progresismo y en las provincias puede tener liberales gobernando, y eso le pasa a todo el mundo. En la Argentina tuvimos los 3 tipos de estrategias que se utilizaron para combatir el virus. Primero, tuvimos la cuarentena. Segundo, el distanciamiento social. Y tercero, la libertad económica. Hay provincias que eligieron la libertad económica. Córdoba, en donde yo estoy, se eligió el camino de liberar absolutamente todo. En Córdoba tenemos los shopping abiertos desde el mes de junio. Se abrieron, tenemos shopping, tenemos bares, restaurantes, todo abierto. Absolutamente todo. Hoy Córdoba tiene el 34% de los internados en terapia intensiva de todo el país son cordobeses. Es decir, los cordobeses hoy tenemos el 34% de la masa total de internados en el país están internados en Córdoba. Así, fíjense lo que es la libertad económica. Y la economía se empezó a paralizar porque la gente tiene miedo de salir. Digo, yo no quiero un 34% que esté internado en terapia intensiva. De modo que hemos visto las 3 estrategias. Y a partir de allí empiezan a surgir algunos mitos. El mito de la inmunidad del rebaño, ¿no? Que todavía lo escuchamos acá en la Argentina. Algunos que creen que confrontar con el virus y liberar todo es una opción. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo con la Universidad de Villa María, la Universidad Nacional de Córdoba y la UTN, la Universidad Tecnológica. Hicimos un planteo, un análisis de lo que significaría la inmunidad del rebaño, el costo que tendría a nivel de muerte y de infectados para lograr la inmunidad del rebaño en la Argentina. Para lograr esta inmunidad del rebaño necesitamos que por lo menos se infecten alrededor de 37 millones de argentinos. A una letalidad del 1.3 estamos hablando de un escenario de 1 millón y 1,5 millones de muertos en la Argentina, más o menos. Eso si no colapsa el sistema sanitario. Si el sistema sanitario colapsa, vamos a un escenario como el que tuvo Italia en algún momento de hasta 17 puntos de letalidad. Es decir, que es un escenario inviable. La inmunidad del rebaño no existe. No hay en la historia de la humanidad un registro de una enfermedad que se haya erradicado con la inmunidad del rebaño. Si tomamos la viruela, que ha sido una de las más difundidas en la historia de la humanidad, fue erradicada únicamente con la vacuna, que es en el único caso en el que se da la inmunidad del rebaño. ¿Por qué? Porque yo vacuno masivamente a todas las personas, pero no se me enferman. Porque si yo las vacunara y se me enfermaran masivamente, no tendría sistema de salud que resista esa situación. Pero con el virus, librado al azar, no es viable que en 3 o 4 meses de por lo menos 10 años, en el caso
de que teóricamente se pueda dar. Y la cantidad de muertos que dejaría sería, según nuestros cálculos, arriba de 3 millones, porque tendríamos muchos momentos en los que el sistema de salud colapsaría. No tendríamos la cantidad de respiradores y de personal, incluso morirían muchos de nuestros equipos de salud, con lo que nos quedaríamos prácticamente sin atención. Así que esos modelos fueron rápidamente descartados por los países. Prácticamente no... algunos delirantes como Bolsonaro avanzaron hacia eso y dijeron, bueno, y ahí están, junto con Estados Unidos, tienen casi la mitad de los muertos e infectados de todo el mundo. Así que no es un escenario viable, para nada. Al menos en gente razonable, ¿no? Porque obviamente lo intentaron, no se les ha inmunizado prácticamente nada. Miren, en España, luego que terminó la primera ola, que en realidad no es la primera ola, es el primer brote, esto que están teniendo ahora es un rebrote, no es la segunda ola, que es la otra confusión. Luego que terminó el primer pico, que empezaron a ver el primer pico y que en el mes de junio no tenían nada, hicieron un estudio y dijeron, vamos a ver de la población general cuántos se infectaron de coronavirus. Ni siquiera el 5% de la población se había llegado a infectar. Es decir, que para que lleguen a una inmunidad del rebaño, necesitan por lo menos 8 o 10 años. 8 o 10 años. Después de esta otra segunda ola que van a tener, es posible que quede un 8 o un 10% cada. Pero va a costar mucho, porque además empiezan a aparecer otros factores que no teníamos en cuenta. Aparentemente este virus logra reinfectar a las personas. Y ahí aparece el otro gran problema. No sé si han escuchado últimamente que este tema de la reinfección, que viene a generarnos por ahí algún inconveniente, ¿no? Esperemos que no se enferme de nuevo la gente, aunque se reinfecte, que son dos cosas distintas. Cuando uno se infecta por primera vez con el virus, el cuerpo genera anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me infecte nuevamente, los anticuerpos reconocen al virus y lo van a eliminar. Pero ese periodo dura más o menos entre 24 y 72 horas. Durante ese periodo que yo me estoy reinfectando y que los anticuerpos atacan, yo puedo infectar a los demás. Por eso es importante, al igual que todos, usar el barbijo, tapar toda la zona de la boca y la nariz. Y bien cubierta, ¿no? Bien cubierta, que quede todo tapado, que el aire se filtre a través de el barbijo. Es decir, que el tema de la reinfección habría que investigarlo. Hay unos 3 o 4 casos a nivel mundial que aparentemente habrían hecho nuevamente la enfermedad porque no alcanzaron a generar la cantidad de anticuerpos suficiente, o quizás sea alguna reactivación del mismo virus que nunca se terminó de ir, ¿no? Son las alternativas y son las cuestiones que se están viendo en este momento. Al principio se creía que este virus tenía un modo de transmisión por contacto, ¿no? Creíamos que uno tocaba la superficie y a través de la superficie se infectaba. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando yo hablo, cuando estoy hablando, siempre salen de la boca gotitas que son un poquito más gruesas que lo normal y que caen al 1,5 metros de distancia. ¿Se acuerdan cuando nos decían al principio que tenemos que estar a 2 metros porque las gotitas estas caen al 1,5 metros? Como caen a la superficie, yo después voy y la toco, me toco la cara, las personas se tocan la cara unas 20, 30 veces por hora, permanentemente. Estamos todos con la mano y generalmente cercano a la boca. Entonces todo lo que tocamos lo llevamos a la boca y lo vamos ingiriendo. El virus ingresa por la mucosa, por todo lo que es la conjuntiva, por el ojo, por la nariz y por la boca. Pero además hay otro modo de contagio, que es el aerosol. El aerosol. Cuando nosotros estamos hablando, no solo caen estas gotitas, que son las gotitas de Flugé, que son las que tienen carga viral importante, sino que también, ¿vieron en el invierno cuando uno habla y que sale el vaporcito ese? Bueno, ese vapor es aerosol. Son aerosoles, son partículas muy pequeñas que quedan suspendidas durante mucho tiempo en el ambiente. ¿Vieron cuando echan algún desodorante en el ambiente? Que estamos durante un buen tiempo después sintiendo ese olor. Bueno, son las partículas en aerosoles que quedan suspendidas en el aire. Mientras yo sienta el olor, esas partículas
están suspendidas en el aire. Dejo de sentir el olor y muchas de esas partículas están suspendidas en el aire. Lo que pasa es que no tienen la concentración suficiente como para que yo las pueda sentir el olor, pero muchas de ellas siguen. Esas partículas de aerosoles son las que producen la mayor parte de la infección. Son las que cuando ustedes van a un supermercado y si se detienen, si hay alguien que está infectado de coronavirus y se detiene un largo tiempo en un lugar, empieza a respirar y es lo que nos debe estar pasando a todos los que estamos acá. Estamos respirando y alrededor nuestro se va generando toda esa burbuja de aerosoles. De modo que cuanto más tiempo estoy yo en un lugar, la burbuja va siendo un poquito más grande. Quiere decir que si yo voy a algún lugar público, me paro durante mucho tiempo y hablo, esa burbuja de aerosoles va a quedar ahí. Yo me voy, viene alguien, se para en el mismo lugar y las va a aspirar. Por eso es importante usar barbijos de buena calidad. Porque a través de los aerosoles, y yo fui uno de los primeros en la Argentina que dijo que había que usar barbijo. Hay un video mío por allá por el 23 de marzo que yo decía hay que usar el barbijo y me decían todo, estás loco, eso lo hacen los chinos, en la Argentina nunca nadie va a usar un barbijo. Bueno, hicimos un video, lo viralizamos, empezamos a recomendar el uso de barbijo, hay que taparse la zona respiratoria. Bueno, después de mucho tiempo, la provincia de Jujuy fue una de las primeras en arrancar con el uso del tapaboca, le llamamos. Hay una gran diferencia entre un barbijo y un tapaboca. Se los voy a mostrar. Hay mucha diferencia. Al principio le dijimos a la gente que se cubriera con un tapaboca, porque el tapaboca frena las gotitas más gruesas. Las más gruesas las frena, pero no frena los aerosoles. El barbijo, por ejemplo, quirúrgico, frena la mayor parte de los aerosoles, frena hasta un 60% de los aerosoles. ¿Sí? Tiene 3 capas y logra frenar la mayor parte. Por eso es que siempre indico que si ustedes van a salir a comprar la verdura, el pan, la carne, pueden ir con un tapaboca común. Si van a ir a un supermercado, lleven un buen barbijo. O si van a ir a trabajar a un lugar en donde van a estar mucho tiempo, lo mejor es usar un buen barbijo, porque van a estar en lugares durante varias horas y quizás se sometan a esos aerosoles que están dando vueltas y terminen infectándose. Es decir, hay una gran diferencia entre este y este. Y yo creo que el momento en la Argentina es para usar ¿no? Los tapaboca para ir a comprar el pan, volver y nada más que eso. Si voy a hacer algo más complejo, el barbijo es la solución. Y ahí tenemos las 3 modalidades de contagio, ¿no? También se empezaron a dar algunos problemas acá en la Argentina. Algunos que nos decían, por ejemplo, el gobernador nuestro decía, cuando empezaron a confinarnos, a meternos en cuarentena, decía, yo no quiero ir en contra de las libertades individuales de los ciudadanos. Es como si la cuarentena viniera a atentar contra alguna de las libertades individuales de nosotros. Digo, qué pavada más grande. Esto no es un problema de libertades personales, esto es un problema de salud colectiva. En las enfermedades infecciosas nos tenemos que proteger entre todos. Acá no se salva uno individualmente, acá hay que tomar medidas colectivas. ¿Y por qué la cuarentena funciona tanto? Si ustedes ven en este momento, tenemos un segundo rebrote en Europa. ¿Por qué el rebrote? Porque la enfermedad no se terminó de ir en el mundo. La segunda ola es cuando se termine de ir por completo. 1 o 2 años después normalmente vuelve a aparecer una nueva ola del virus. Ahora estamos viendo la primera ola. ¿Qué le pasó a Europa? Europa, cuando empezó con la escalada de casos, empezó a aumentar la cantidad de casos, entraron en cuarentena. Cuando España tuvo unos 5.000, 6.000 casos, entró en cuarentena estricta, lo mismo que le pasó a los italianos. Empezaron en cuarentena cuando ya tenían 4 o 5.000 casos diarios. Al hacer la cuarentena, la cantidad de casos bajó abruptamente, porque el virus responde perfectamente a la cuarentena y tiene un motivo de por qué. Tiene un motivo. Ellos en el mes de junio abrieron bares, restaurantes, las playas, las plazas, veíamos fotos en las plazas, la gente libre, patinando, ¿sí? El virus comenzó a rebrotar, comenzó nuevamente la escalada. Hoy tienen una escalada que es, en algunos países, hasta 10 veces superior. Francia, por ejemplo, que tuvo su mayor pico en 6.800 casos, ayer tuvo más de 50.000 casos.
Alemania espera tener para los próximos días también aproximadamente 50.000 casos. ¿Por qué funciona tan bien la cuarentena y por qué hay que apoyar la cuarentena? Y es a lo que está volviendo Alemania. Está confinando a todo el país por 4 semanas. Irlanda lo mismo. Francia igual. Del 100% de los pacientes, el 80% es asintomático. ¿Qué quiere decir? Que no va a hacer ningún tipo de síntoma. Que lo va a tener al virus, va a generar los anticuerpos y nunca se va a enterar que tuvo coronavirus. Pero sí infecta, si es una persona que infecta. Generalmente en terapia intensiva. Los resultados. El único que logra ver es el corticoide. El único que más o menos logró algún tipo de resultado. ¿Por qué funciona la cuarentena? Porque cuando yo meto adentro de las casas, meto a esas personas y van adentro este 80% de personas que se cree sana y que está circulando en la calle. Porque el que tiene síntomas y dice estoy con tos, con fiebre, ¿qué es lo que hace? Se aísla, se guarda, se aleja de sus familiares, se mete en su casa y no sale. El que está internado, tampoco tiene contacto, pero el gran problema es el 80% que no se entera que está infectado, que nunca se va a enterar y que está circulando por la calle. De la mano de ellos circula el virus y se expande. De modo que en la cuarentena ellos están dentro de las casas y no infectan. Por eso es que la cuarentena es la única herramienta que tenemos válida como para bajar la cantidad de casos. Porque en la cuarentena estricta, el asintomático no. Y eso a alcanzar. Yo le pedí al presidente de la Nación que apretara. En aquel momento yo decía medidas duras por corto tiempo y medidas un poquito más flexibles por más largo tiempo, porque uno logra controlar con una cuarentena estricta y dura a la pandemia, baja bruscamente la cantidad de casos y a partir de allí puedo retomar el control de la pandemia y hacer bloqueo de focos. Y caminar 3 o 4 meses, que es lo que necesitamos hasta la llegada de la vacuna. Es decir, esa es un poco la estrategia que queríamos seguir. Que no se ha logrado. Digo, la Argentina desde el mes de junio a nivel nacional decidió ir por salvar la economía y bueno, hoy como verán no tiene salvada la economía y ya estamos casi con la cantidad de muertos que tiene cualquier país a nivel internacional. Es decir que esto de salud, el paradigma este salud y economía no es así, es salud. La economía está subyugada a la pandemia. Los pueblos enfermos no trabajan, no producen. De modo que hay una cuestión que hay que atender antes de continuar con la gente en el trabajo y atender la salud de la persona, eliminar la pandemia, atender la pandemia para después poder recobrar el control sobre los sanitarios. En este momento tenemos la economía hundida, destruida y además 30.000 muertos con más de 1 millón de infectados. Con un gran problema, que estas cantidades se duplican cada 25 días. ¿Qué quiere decir? Que para el 25 de noviembre es posible que tengamos 2 millones de infectados y 60.000 muertos. Los números son duros, pero es así, se los puede predecir. Por lo que es casi obligatorio, urgente, tomar algún tipo de medida para poder bajar la cantidad de casos infectados que estamos teniendo. Esto lo dijimos hace 25 días atrás cuando teníamos 500.000 casos y 15.000 muertos. Dijimos, esto se duplica cada 25 días, ojo. Y en Córdoba, por ejemplo, la provincia de Córdoba se duplica cada 11 días. Es decir, que la situación es más grave en algunos lugares, en algunas provincias. La probabilidad de morir por COVID en Córdoba es aproximadamente 6 veces más alta que la de ustedes en sus provincias, la de cualquier persona
del país, debido a que acá se privilegia un poco también lo económico. Así es que, bueno, este es más o menos el trayecto, la pequeña introducción como para comenzar a charlar algunos minutos y que tomen la palabra ustedes, contestemos algunas preguntas. Hice un recorrido rápido, quizás han quedado muchas de las dudas, muchos de los temas que les pueden llegar a estar interesando, y la idea es que podamos empezar a charlar ahora y recibir algunas preguntas. No sé, Fernando, si querés leer las preguntas que están en el chat, si querés que las lea yo o alguien, o quieren tomar el micrófono, no sé cómo lo tenían pensado para hacer preguntas y podemos contestarlas. Bien, Oscar, excelente tu presentación, mucha claridad, la verdad que un gusto haber sido partícipe de esta brillante disertación, muy didáctica, y bueno, pasaremos a hacer las preguntas. Jorgito, ¿podés hacer la pregunta que le habías hecho a Oscar? Yo Hola, tengo Oscar, problemas con la conexión y se me borraron todas las preguntas del chat. Hola, Oscar. ¿Sí? ¿Me escuchan? Oscar, mi pregunta tenía que ver sobre todo con esta problemática que tiene de alimento, básicamente, que tiene China. Si el problema del agronegocio, la contaminación que tienen ellos, pero por la proliferación y confinamiento de animales, pero no es ahora, sino hace mucho tiempo, los especialistas dicen, y no hay no se ponen de acuerdo, tampoco hay algo muy certero, en cuanto si se va a seguir propagando, se va a seguir proliferando el virus y otro tipo de cepa de virus, del coronavirus u otro, por el problema de la alimentación, o sea, por el confinamiento de animales en la zona, no solamente China, sino sobre todo el sector asiático, ¿no? Sobre todo por la falta de alimentación, ¿no? Sin contar también lo que puede producir, lo que vamos siguiendo por las redes y por los artículos que van saliendo, también tienen un grave problema también, no solamente del virus, sino la propagación de algunos agrotóxicos y de pesticidas en la zona ahí, ¿no? Bueno, el mundo, no solamente Asia. Sí, mira, es clara tu pregunta. Cuando yo les decía que estaban afectados todos los determinantes sanitarios a nivel mundial, que esta pandemia se origina a partir de la afectación de algunos determinantes sanitarios, estaba hablando de la ecología, por ejemplo. La destrucción de los bosques nativos de todos los países, la necesidad de alimentos y el recurrir a alimentos de tipo animal, de animales que no se comían, digamos, no eran comestibles, pero a partir de ahí se empiezan a explorar masivamente, porque quizás en algunos sectores en la historia algunos grupos comían murciélago. Hoy ya es una comida típica y hasta se le ofrece como un plato raro cuando se va a la China. Digo, ya hay animales que se los come y que se los manipula a diario. Uno va a esos mercados y está lleno, lo habrán visto en TikTok. En TikTok es muy interesante porque muestran ahí cómo es la interacción real de cómo comen animales exóticos. Pero no hace falta ir a China. Nosotros venimos acá y la destrucción de los bosques nativos que tenemos hacen que los animales se acerquen al ser humano. Y cada uno de los animales tiene su flora autóctona de virus y bacterias. Cuando los animales empiezan a acercarse a las casas, nos traen todos esos virus. Entonces, toda esa interacción por la destrucción de la fauna y la flora, digo, va a hacer que se produzcan un poco más seguido estas pandemias. Fíjense que en los últimos 10 años hemos tenido dos amenazas, el SARS y el MERS. Dos virus nuevos, ambos coronavirus, que saltaron de especie, se vinieron al ser humano. Y el tercero fue el coronavirus que estamos teniendo, el COVID-2. El previo fue un virus de la gripe, y tenemos gripes porcina, gripe aviar, enfermedades que antes no conocíamos en el ser humano. ¿Y por qué se producen? Por la destrucción de los bosques y por nuestra necesidad de alimentación. Estamos improvisando o acercándonos a alimentos que antes no comíamos. Fíjense que el pollo, por ejemplo, el pollo en nuestra alimentación acá en la Argentina no era muy habitual, ¿no?
Hasta hace 20 años atrás no comíamos pollo, pero a partir de 20 años atrás se incorporó muchísimo en la dieta nuestra. Eso hace que se generen grandes criaderos de pollo, mucho más de los que habían antes. Esos criaderos de pollo empiezan a tener muchos animales hacinados. El hacinamiento genera también. Es decir, que estamos entrando en un círculo vicioso que va a hacer que estemos mucho más expuestos a este tipo de pandemia que viene de la mano de la destrucción de uno de los determinantes sanitarios, que es la ecología, la destrucción de los bosques nativos y de empezar a comer especies que antes no comíamos. Así que esto va a ser mucho más frecuente, hasta que demos con un virus que realmente va a ser mucho más jodido que el coronavirus y nos metamos en serios problemas, ¿no? Porque no va a ser fácil salir del coronavirus. Así que muy buena observación, Jorge, la tuya. Bueno, vamos. Doctor, muy buenas tardes. Quiero hacer una preguntita. ¿Por qué hay muchas versiones contradictorias en cuanto a que el barbijo, por un lado dicen que sí, que es bueno, e inclusive especialistas muy reconocidos, ¿no? Y por otro lado que el barbijo no ataja nada. O sea, es como que hay mucha contradicción en eso. Bueno, quizás sea por el tema de los aerosoles que yo les explicaba recién. El barbijo, el tapaboca, lo que hace, tiene varios efectos, ¿no? Porque tiene muchos efectos interesantes. Cuando vos tenés puesto un barbijo, ¿sí? Te pones, esto sería el típico tapaboca, no es un barbijo. Fíjense que hasta la voz cuesta un poquito que se escuche. Pero uno cuando se quiere tocar la boca no se la toca tanto, de modo que si salís a la calle y tocas alguna superficie, te tocas la boca y inconscientemente y te vas a estar protegiendo un poco. Lo que no te frena el barbijo son los aerosoles, es decir, eso no lo va a frenar. Y quizás allí esté un poco la duda, pero lo que va a frenar es la gotita más gruesa, que son las encargadas de llevar la mayor carga viral a la superficie. Eso sí lo va a estar frenando y ahí me parece que hay un aspecto interesante. Es decir, por lo menos está tapando un alto porcentaje de carga viral que sale de nuestra boca el barbijo y hace que yo no me toque tanto la boca directamente, sino que, ¿por qué? Porque tengo el barbijo. Así que allí está frenando un alto porcentaje. No es 100% efectivo el barbijo, pero en un alto porcentaje evita tanto la salida de partículas virales como el ingreso. Y bueno, ahí vienen algunos detractores que dicen que no cubre absolutamente nada, pero sí está cubriendo gran parte. Y si usan barbijos de mejor calidad, los quirúrgicos de tricapa, estos sí van a filtrar el 70%, entre 60 y 70% de las partículas virales. Y el otro gran problema que tienen los barbijos es el modo de uso, ¿no? Que hoy día uno ve que se lo usa sin la nariz o sea, en algunos doctor, casos, que el 5% tampoco no es. Si un barbijo, un tapaboca, ¿cuánto estaría, el cuánto por ciento estaría? que usaran un barbijo quirúrgico, la cantidad de infectados disminuiría en un 50%. Si le decimos que se cubran bien, fíjense cómo este barbijo hace que yo pueda hablar mejor y la voz se escucha mucho mejor. Y se respira mejor. Además trae un alambrito que yo lo puedo hacer que acá se quede amoldado y no se me va a caer, ¿sí? No se me va a caer y queda bien cerrado. Si yo le dijera a los argentinos que usaran este barbijo, la posibilidad o la cantidad de infectados que tendríamos en la calle sería de un 70% menos, por lo menos. ¿Por qué? Porque filtra mejor, me permite hablar mejor y se respira mejor. El problema de los tapabocas, y aquí viene el boicot, es por el volumen del aire que yo necesito. No filtran, pero frenan muchísimo el volumen de aire, por eso es que me falta el aire al hablar. Es decir, que habría que mejorar, y con esta estrategia China logró frenar la cantidad de contagiados con el uso de barbijo y la higiene de manos, ¿no?
y la distancia entre ellos. Ese ejercicio ya lo tienen porque tienen grandes pandemias ellos allí, o epidemias sería el término adecuado. Pero el barbijo, sin lugar a dudas, es una de las mejores herramientas que tenemos. El problema es que lo están usando mal, se lo está usando mal generalmente. Pero hay que recomendar, incluso yo les recomiendo mejorar un poquito la calidad del barbijo para poder frenar un poquito más la infección. Doctor, sería el barbijo, no el tapaboca. Yo les recomiendo, si vas a salir a comprar la carne, la verdura, 2 metros de distancia con las demás personas y con un tapaboca vas a andar bien. No vas a tener mayor problema. ¿Por qué? Porque vos salís y no estás media hora o 15 minutos en un lugar esperando que te atiendan. Normalmente entras y salís, y además ahora viste que te hacen hacer cola afuera. Es decir, que adentro del lugar uno entra, compra y sale rápidamente. De modo que para lograr infectarte en una burbuja de esta que yo le decía de aerosoles, tenés que estar ahí por lo menos 15 minutos, entre 10 y 15 minutos respirando eso. Como eso no ocurre, con un tapaboca vas y venís rápidamente, no vas a tener problema. Pero si vas a estar en una oficina compartiendo el mismo espacio durante mucho tiempo con otras personas, ahí sí te recomiendo filtra el aire mejor. El otro, mucho de mejor calidad, de modo que tendríamos ahí 2 situaciones distintas de acuerdo a la actividad que vayas a desarrollar. Bien. Una consulta. Buenas tardes. Un segundito, que antes Sí. pidió la palabra Ramón Aguilera. ¿Sí? Ah, bien. Dale, sí. Va el doctor Carlos Peloso y después vos, ¿sí? Bien, Entonces, perfecto. un ratito, Malena. Yo no terminé Sí, no hay todavía problema. mi pregunta. Era otra preguntita más, ¿se puede? Esperamos que pregunte Ramón y después retomamos con vos, Isla. ¿Sí? Bueno, dale. Muchas gracias. Muy buena disertación. Antes que nada, Oscar, muy buena información la que estás proporcionando. Y Gracias, Ramón. la verdad que es muy interesante. La pregunta mía era más de tipo general, todo esto que está circulando, que incluso las instituciones están participando, instituciones de investigación, el caso del CONICET, del INTA, todas estas, digamos, tratamientos que se están previendo, incluso el uso de plasma, el uso de algo relacionado al equino, a lo de las llamas, en fin, una serie de adelanto o trabajo científico que se está haciendo y que, bueno, tiene que ver un poco con ganarle, digamos, a la llegada de la vacuna, porque si la vacuna no llega, van a ir quedando mucha gente y ir tocando, digamos, tocándole a San Pedro, y eso deberíamos, realmente es preocupante. Entonces, las cuestiones que puedan ser útiles como tratamiento, al menos paliativo, y evitar más muertes, ¿qué comentario tenés? Argentino ha estado a la altura que tenía que estar, incluso me da la impresión que hasta liderando algunas cuestiones. En cuanto a lo que es tratamiento del coronavirus, recuerden que al principio se hablaba mucho, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, después del remdesivir, y hay algunos riesgos, ¿no? Porque se recomienda el uso de algunos tratamientos aun cuando no hayan sido probados en un estudio doble ciego. Y eso es preocupante porque, por ejemplo, la hidroxicloroquina produjo más muertes que el placebo. Cuando se lo comparó contra placebo, la gente que recibía la hidroxicloroquina moría más. Entonces se lo desestimó. El remdesivir se aplicó y la verdad es que los resultados fueron que no tuvo demasiado ventaja. Acá en la Argentina empezamos a trabajar con lo que es el plasma de personas recuperadas. Y aparentemente venía muy bien y las observaciones eran que parecía ser que la gente se recuperaba,
y resultó ser que contra placebo lograba un 10-15% de mejoría, no más que eso, pero era, digamos, era un aliciente. El suero de plasma equino es más o menos lo mismo que el plasma de personas recuperadas. La única ventaja es que el equino, el caballo, tiene mucho más plasma para poder extraerle. Tiene alrededor de 30 litros de plasma el equino y nos permitía sacar mucho más plasma. Además, el equino generaba mucho mayor cantidad de anticuerpos, pero también se lo aplicó y no se ha logrado ver gran diferencia en los tratamientos. Apareció el ibuprofeno. ¿Se acuerdan lo que era el ibuprofeno? Que queríamos que le dieran a todos ibuprofeno. Bueno, se lo logró mejoría. Es decir, muchos aplausos para los científicos en cuanto a generar terapéuticas, pero el virus sigue sin responder a la mayor parte de estas terapéuticas. Pareciera ser que en este momento la ivermectina viene por el mismo camino, siendo la gran solución, y hay algunos trabajos que así pareciera ser que lo demostrarían. Porque cuando uno aplica un protocolo de investigación, lo aplica a partir de una observación. Ustedes, la mayoría de ustedes deben ser docentes y saben que para uno empiece a investigar algo, cuando miró y dijo, mira qué interesante, aquí pareciera ser que el que recibe ivermectina se cura o no se enferma, porque en realidad la ivermectina previene, dicen que previene la infección. Entonces se observó eso y se aplicó la ivermectina y pareciera ser que evita el contagio, y hasta ahora sería una de las alternativas, pero todavía no tenemos los resultados publicados. Hay que esperar que se publiquen los resultados porque nos puede llegar a pasar lo mismo que nos pasó con todos estos tratamientos que les he comentado, que venían con bombos y platillos y después terminaron en la nada. De modo que yo felicito a todo el equipo de investigación argentino que ha generado todo este tipo de terapéutica, pero el virus sigue caminando y pareciera ser que no hay ningún tratamiento que logre mejorar. El único hasta ahora es el corticoide, que es un antiinflamatorio, y como el virus genera una gran inflamación en el cuerpo, pareciera ser que frena y que ha logrado algún tipo de mejoría. Pero hasta ahora estamos muy complicados, Ramón, con el tema de los tratamientos, porque no es como la pandemia de la gripe del 2009, que tuvimos el Tamiflu, que surgió ahí 48 horas después y frenaba un poco la letalidad. Con el coronavirus no, pareciera ser que lo único que hay, yo estoy siguiendo en este momento más de 100 pacientes, lo único que hay cuando entran en terapia intensiva con respirador es esperar que el mismo cuerpo genere la cantidad de anticuerpos suficiente como para pelearla al virus y no hay otra cosa. Es frustrante, pero en realidad por eso es que pido a gritos que nos pongamos en una cuarentena estricta y frenemos la cantidad de contagio, porque no hemos tenido un fármaco, un remedio, un tratamiento que logre frenar esta pandemia. Y eso es lo preocupante, ¿no? Por eso hasta que lleguemos a la vacuna va a ser un largo trecho todavía. No sé si está respondida, pero más o menos esos son todos los tratamientos que se han visto y no veo esperanza en ninguno, ¿no? Excelente, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias, por favor. No sé quién seguía. Vamos con el doctor Carlos Peloso. No sé qué pasa con mi micrófono. Ahí está. Ahí lo escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, no, yo lo que quería, primero yo iba a preguntar justamente sobre la terapéutica, así que me quitaron un poquito de mi argumento, pero hay otras cosas que me interesan. Quería hacer una aclaración antes de hacer mi pregunta. En realidad, los chinos no comen animales exóticos. Sacan de otro. Me gustó la charla, me gustó porque es bastante aclarativa de todo. La inmunidad cruzada que se produce con el dengue que leí en trabajo brasileño, ¿es realidad cierta esa? ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. ¿La inmunidad, dijo? Y coronavirus, si hay inmunidad cruzada. No, hasta ahora no se ha demostrado que haya inmunidad cruzada con el dengue. Lo que sí hay una gran confusión en el cuadro clínico, porque es muy parecido, es prácticamente igual el cuadro clínico entre el dengue
y el coronavirus. Y allí se generan algunas dudas. Incluso algunos test dicen que dan positivo al dengue. Es decir, que hay un gran cruce. Ese sería un claro ejemplo de lo que es el concepto de sindemia. Dos pandemias convergiendo en el mismo punto y confundiéndonos. Al principio de la pandemia acá en la Argentina, hubieron muchos casos y cuadros clínicos a los que les tenían que hacer estudios serológicos para determinar si eran personas con dengue o con coronavirus. Así que ahí hay una gran confusión y el gran temor, ¿no? Que en los próximos días empezamos a tener nuevamente casos de dengue y vamos a tener ahí una gran mezcla de cuadros clínicos. Ojalá que no sea así, ¿no? Pero ha sido uno de los grandes problemas el dengue, a nivel mundial incluso, en confusión con el coronavirus. Ha sido el único virus que no disminuyó en la cantidad de casos frente al coronavirus. Por ejemplo, el coronavirus hizo prácticamente desaparecer todos los virus respiratorios. Y lógicamente no lo hemos visto, pero el dengue sigue presente, hace sinergia con el coronavirus y es uno de los grandes problemas que vamos a tener ahora, que se nos va a empezar a mezclar un poco esa situación. Bueno, 1.000.000 de gracias, doctor. No, por favor, un gusto. Sí, vamos. A las 8 tengo la próxima charla, así que a las 8 estamos bien. Bueno, bien. Está con la profesora Malena Suárez. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias por este conversatorio, le diría yo. Voy a aprovechar esta oportunidad para hacer dos preguntas, si me permiten los compañeros. Una de ellas tiene que ver con tener un poco de luces en relación con el hecho de que si una persona estuvo con COVID, ¿tiene inmunidad o no? Mi pregunta tiene que ver con un hecho muy personal, porque mis 3 hijos que viven en Córdoba estuvieron con COVID, entonces me preocupa esa situación. Y la segunda tiene que ver con el hecho de que, como todos sabrán, acá en la provincia se habilitan los gimnasios terapéuticos a partir de la semana que viene. Quería saber si el uso del barbijo es pertinente o no en esa situación. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. A ver, el tema de la inmunidad. ¿Qué se sabe hasta ahora? Esta pandemia lleva 10 meses. Nació en el mes de diciembre, es decir, que estamos en octubre y lleva 10 meses. Hasta ahora lo que sabemos que los que se infectaron por allá por diciembre, enero, al día de hoy siguen teniendo los anticuerpos. La sospecha es que son anticuerpos de por vida. Digo, porque hasta ahora la gente no ha perdido los anticuerpos. En algunos casos no son dosables, lo que no quiere decir que no los tenga. Y no hay casos de personas que han vuelto a generar la enfermedad, que es distinto a la reinfección. Reinfectarse sí, nos podemos reinfectar muchísimas veces, pero los anticuerpos nuestros van a atacar, tienen memoria y van a atacar ese virus y lo terminan eliminando en 24, 48, 72 horas, más o menos el periodo. Y en ese periodo hay que usar barbijo porque uno puede infectar. Hay solamente 2 casos a nivel mundial que aparentemente, y hay que estudiarlos un poquito más, habrían desarrollado nuevamente la enfermedad. Una es una mujer de 85 años que tenía un cáncer y estaba inmunodeprimida. Quizás en ese tipo de situación el virus la ataque, sus anticuerpos o su mecanismo de creación, de duplicación de anticuerpos no alcancen a servir y haya sido uno de los problemas. Y el otro caso es una persona joven de 35 años que dicen que generó la enfermedad 2 meses después. Y allí la duda es, ¿habrá sido que se enfermó nuevamente o que el virus no logró irse en ese periodo? No se fue durante los 2 meses. Acá tenemos en este momento una doctora internada y que yo creo que está en esa situación. No es que se fue el virus y se volvió a infectar, sino que quizás el virus no terminó de eliminarse del cuerpo por relaciones relacionadas con el estrés, con distintos tipos Hay personas en las que la enfermedad se va a los 15 días y tenemos personas que hacen cuadros de 40 días y 60 días. Es decir, eso es algo que todavía no se termina de conocer. Es decir, que
hasta ahora no hay un caso claro de una persona que haya desarrollado nuevamente la enfermedad. Los anticuerpos hasta ahora duran lo que tienen que durar y estaríamos protegidos, ojalá que de por vida, ¿no? Sería el escenario ideal. Para mí, con que duren 3 años sería suficiente como para poder erradicar esta enfermedad de la faz de la Tierra. Con eso sería... Y el otro tema, el tema de los gimnasios. Europa en este momento está pidiéndole a la gente que esté en los gimnasios que usen barbijos, que use barbijo. Hasta ahora a la gente que iba a los gimnasios se les pedía, dicen porque necesitamos volumen de aire para respirar, para cuando uno se agita, que no se usara el barbijo. En Europa en este momento se está pidiendo que se vuelva a usar el barbijo porque la cantidad de partículas que se inhala y se exhala es altísima. Así es que, viendo la cantidad de casos que tenemos, yo recomendaría el uso del barbijo cuando uno hace actividad física, incluso cuando uno sale a correr. De última, si me falta un poco el volumen de aire, paro un poquito y después continúa. Y esto lo recomiendo ahora que estoy viendo la pandemia en su mayor plenitud. Yo hace 3 meses atrás le decía a la gente, si sale a correr no es necesario el barbijo, pero hoy las variables van cambiando, la cantidad de infectados es alta y sí les recomiendo el uso de barbijo. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a usted. Profesor Hugo Roldán. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas, doctor. Antes que nada, felicitarlo por su charla. La verdad que nos ilumina bastante y surgen varias preguntas. Creo que es un tema para tratarlo de diferentes aristas, no solamente de lo biológico, sino también de lo social. Creo que el campo sociológico tiene una injerencia terrible en esto para tratar de comprender la mentalidad del hombre, más que nada. Y a mí me llamó la atención mucho lo que usted hizo referencia hoy. Primero y principal, mencionaba que no existen antecedentes históricos que en relación a la magnitud de esta pandemia. Y lo más próximo, creo yo, que podría tener una relación fue lo que la peste bubónica, ¿no es cierto? Y que creo que no se propagó porque no existe la globalización que existe hoy y esa circulación de hombres. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarle un poco, usted decía que le había propuesto al presidente endurecer aún más ciertas medidas que tengan un efecto a corto plazo y flexibilizar otras a largo plazo. Hacía referencia también que, bueno, que hoy ya es un poco tarde para eso. A mí me gustaría saber, doctor, ¿en qué consistiría, según usted, esas medidas duras y esas medidas flexibles? Bien. Vamos con la primera parte, el tema de los aspectos sociales. Cuando uno analiza el concepto de salud, si nos salimos del concepto tradicional de salud, que es el completo estado de bienestar biopsicosocial, porque eso es un ideal, ya no existe, y vamos a un modelo un poco más complejo de lo que es la construcción del concepto de salud. En la construcción del concepto de salud siempre hablamos del componente biológico. Generalmente el 100% de lo que hablamos en las carreras de salud está el componente biológico. De lo social y de lo mental prácticamente no se menciona, no se habla. Sin embargo, el componente social es el productor de aproximadamente el 85% de las enfermedades sociales. Y esta es una enfermedad social. Esta enfermedad vino a pegarnos en nuestros afectos. No nos deja que nos juntemos con nuestros familiares. Es una situación bastante compleja y que termina produciéndonos una serie de situaciones que ni siquiera logramos entender, y de ahí viene nuestra resistencia. Yo no veo a mi mamá desde el mes de enero de este año, no la veo. Es complejo, es duro eso, pero hemos aprendido a desarrollar ahí algunas otras cuestiones. Nosotros tenemos que tratar, y esto tiene relación con el concepto de salud y con estas actividades a corto y largo plazo, de que la gente no se enferme de lo que no debe enfermarse ni se muera de lo que no debe morirse. Ese tiene que ser nuestro principal objetivo. La peste bubónica, una gran diseminación allá por la Edad Media, año 1346, por ejemplo, tuvo su gran auge. Morían pueblos enteros. Los pueblos se aislaban, cortaban sus rutas de acceso, se aislaban y lograban ver que la gente empezaba a mejorar.
y eso lo relacionaban con las brujerías, con las maldades, no conocían los virus en aquella época. Lo único que sabían es que la gente se moría desangrada y creían que eran las brujas, las quemaban, se aislaban. Hubo un hecho, un bloqueo muy interesante en un asedio muy importante entre dos pueblos. Uno quedó encerrado, se encerró, y lo que hacían, se les moría mucha gente de peste bubónica adentro del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? A través de catapultas los tiraban hacia afuera, hacia el pueblo que los estaba asediando. Con lo que eliminaron todos sus muertos, todos sus enfermos, y se lo tiraron afuera. Y se empezaron a enfermar los que estaban afuera. Es decir, que era una enfermedad de una alta infectividad y se diseminaba a través de los barcos. Por eso los barcos que llegaban a los puertos le decían que ellos lograron determinar el tiempo exacto en el que los aislaban y no enfermaban más, que eran 40 días. ¿Sí? Los dejaban a los barcos en las orillas 40 días y después de ese tiempo los dejaban bajarse. De modo que allí vienen las medidas duras por corto tiempo, que son las cuarentenas duras, sin necesidad de tocar algunas actividades. Si en este momento el presidente de la Nación decidiera bajar a fase 1 a la Argentina, sin tocar, por ejemplo, las fábricas y las industrias, lograríamos frenar un poco esta pandemia. Las actividades que mayor cantidad de casos producen son aquellas en las que la gente se mueve más, centros comerciales, peatonales. Los comercios de barrio, por ejemplo, yo tampoco los tocaría, porque no son los grandes generadores de contagio. Yo le permitiría salir a la gente para hacer esas compras, pero no le permitiría a la gente estar en una plaza o andar caminando por la vereda. Es decir, sería una fase 1 un poco más inteligente, más controlada. Las industrias las dejaría, las fábricas también, porque la persona sale de su casa, va a la fábrica y vuelve. El grupo de la fábrica es un grupo cerrado que yo lo puedo tener controlado. Pero, por ejemplo, las zonas peatonales, como tenemos acá en Córdoba, una peatonal muy importante, hay una alta circulación de gente. Acá tenemos 4 o 5 shopping, hay alta circulación de gente. Los bares, los restaurantes, son las zonas de alta circulación de gente. Es decir, que tranquilamente yo podría cerrar esos lugares sin afectar al 100% de la economía, que no son lugares en donde se producen la mayor cantidad de contagio. Y después las medidas a más largo plazo serían relacionadas con la apertura y el cierre en determinados horarios de algunos comercios que son grandes productores de casos. Por ejemplo, el turismo yo no lo habilitaría. Está en este momento habilitándose el turismo. Fue el gran diseminador de esta pandemia. A nivel mundial se manejó con el turismo y lo están queriendo abrir. Digo, y acá en Córdoba le dice, vengan tranquilos al Festival de Cosquín, que vamos a habilitar un hospital de campaña al lado de la plaza. Y digo, es una incoherencia, porque pasa como con el vuelo. Mira, han habido 2 vuelos entre ayer y hoy. Uno que fue a Misiones, con una persona infectada, hay 57 personas aisladas. Otro que venía de Tierra del Fuego, subió una nena que era positiva. Y decir que la detectaron era el avión, porque si subía el avión, ahí iba a bloquear, avión lleno venía, iba a bloquear. Es decir que el transporte público, los aviones, el turismo, no es una actividad que pueda ser habilitada. En este momento hay que cerrarla, hay que subsidiarla, hay que pagarle para que no fundan, no se quiebren, igual que los bares y los restaurantes. Pero no lo podemos dejar abierto, porque si lo dejas abierto te va a pasar como en Córdoba, que tenemos casi 2.000 personas internadas en terapia intensiva de las 5.000 que hay en todo el país. Acá tenemos todo abierto, circulación plena hay. Entonces, hay que hacer una cuarentena de esa un poquito más controlada, con medidas duras a corto plazo, y después va flexibilizando durante el tiempo para llegar a la vacuna, que la tenemos ahí por febrero o por marzo. Creo que más o menos contesté todas las 3 preguntas. Gracias. Oscar, una cosita. ¿Hay alguna estadística para determinar qué porcentaje de esas personas que están en terapia intensiva, con respirador, o sea, que están en estado grave, cuál es el tiempo que tardan en recuperarse las que se salvan? Sí, mira, una persona en terapia intensiva
no va a estar menos de 30 días, entre 20 y 30 días. Y si le ponen un respirador, es mucho más complejo. No sé si hay algún médico acá, pero nosotros le llamamos el destete. Sacarle un respirador a una persona es un proceso que te puede llevar 3, 4 y 5 días, porque lo vas haciendo de a poquito. Es decir, que el tiempo de una persona en terapia intensiva es variable y varía entre 20 y hasta 60 días en terapia intensiva. Poder recuperarse y poder salir. Solo sale la mitad. El 50% muere en la terapia intensiva. Así es que es muy alta la letalidad en terapia intensiva. Una vez que entraste en terapia intensiva, vos tiraste una moneda para arriba y la vas viendo girar en el aire y decís de qué lado caerá. Es extremadamente compleja esa situación. Por eso es que no hay que permitir que la gente llegue a esa instancia, la instancia de la terapia intensiva. La letalidad del 50% y la demora está como mínimo en 20 días y máximo hasta 60 días, muy poquitas personas. Yo tengo en este momento, por ejemplo, pacientes que están ya casi cercanos a los 60 días y todavía empezaron hace 3 días a intentar retirarle el respirador, porque se lo imagina que te ponen una mascarilla y vos estás viendo tele y estás respirando. No, estás inconsciente, boca abajo, con un tubo metido en los pulmones, con una máquina que te infla y perdonen que sea crudo, pero en la medida que entendamos esta crudeza, vamos a entender la gravedad de la situación. Una máquina que te infla y te desinfla los pulmones, con vos en estado de coma. Eso lo que hace, te quita el reflejo respiratorio, te anula el reflejo respiratorio. De modo que si yo bruscamente te saco el tubo, te vas a morir en no más de 3 minutos, porque tus pulmones se olvidaron de respirar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le van sacando de a poquito el respirador, el que te infla y te desinfla, para estimular a que los pulmones recuperen la respiración. Ese proceso demora 5 días, solamente ese proceso. Algunos lo logran en menos tiempo. Así que es complejo esto, ¿no? No es muy sencillo. Espero no haber sido muy crudo y haber sido lo suficientemente crudo como para que le expliquemos a la gente que esto no es joda, ¿no? Que es complejo. Mejor, mejor. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estaba Hilda, que creo que le había quedado ahí su última pregunta, ¿podría ser? A ver, Hilda. No, ella ha contestado la pregunta, el señor Roldán hizo la pregunta que yo quería hacerlo, así que gracias, doctor. Bien, perfecto. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Oscar, darte las gracias nuevamente. Llenaste de prestigio nuestra conferencia, nuestro ciclo de conferencias. Queda pendiente lo que habíamos hablado el año pasado del curso presencial, ¿sí? Que cuando Dios lo permita nuevamente y ustedes, los médicos y científicos, logren descubrir la vacuna y poder controlar y erradicar este virus, este coronavirus, podamos contar con vos de forma presencial acá en Formosa. Y bueno, y poder aprender de tus prácticas y de tus saberes. Muchísimas gracias en nombre del gremio. Quedamos en contacto para cualquier momento y contarte que lo transmitimos a través del Facebook. Queda grabada esta charla, va a servir de gran utilidad para las personas que quieran acceder. Así que, bueno, agradecer a los colegas que estuvieron presentes, a todas las personas. Y bueno, Oscar, éxitos y a seguir peleando. No, gracias a ustedes. Y sí queda pendiente el asado, ¿no? Cuando vaya para allá. Le podemos dar un aplauso al doctor, ¿no? Bien. Un aplauso al doctor, ¿no? Gracias a ustedes, gracias. Queda pendiente el asado, así es que de esa no se salvan. Cuando termine todo esto, estaremos por allá. Esto va a terminar pronto, calculo, digo, aunque el virus va a quedar durante mucho tiempo, pero la vacuna viene en breve. La vacuna rusa está prácticamente lista. Está en este momento, creo que alguien había nombrado ahí por la Sputnik, creo que habían nombrado en el chat. Sí, la vacuna rusa está lista. Hay un equipo de salud argentino en este momento en Rusia negociando la compra de un paquete de vacuna
para la Argentina, para por lo menos vacunar los equipos más vulnerables, que son los equipos de salud y de seguridad que están en la primera línea. Nosotros tenemos 20 personas del equipo de salud en Córdoba fallecidas, calculamos más de 1000 personas infectadas del equipo de salud, así que eso va a venir a dejar un poquito más de tranquilidad y control sobre la pandemia. Así que nuevamente muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y cuando quieran volvemos a charlar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Así, muchísimas gracias. Vale, Oscar, muchas gracias. Y cuando veniste esperamos con un buen asado. Perfecto. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, profes. Muchas gracias. Chao, Fer. Hasta luego.